MRV. ¿De qué trata MRV? Bueno, ya sabemos lo que es un MRV, sabemos su teoría y todo eso. Vamos a ver a la gráfica. Tú sí sabes la teoría de MRV, ¿no? Acerca de sus fórmulas, todo eso sabes, ¿correcto? O Lo también, de, sí. sí sabes la fórmula, ¿no? Lo del MRU, sí. Del MRV, sus fórmulas, todo eso, ¿sabes? Porque para entrar a la gráfica necesito saber la fórmula del MRV. ¿Sabes las fórmulas? Por lo menos de la posición, de la velocidad. ¿O no recuerdas mucho? No, sí, aquí tengo en mi ficha algunas. Tiene las fórmulas. Ya, acá. Sí, aquí tengo algunas. Ya, entonces, todo bien. Entonces, vamos primero a especificar un sistema de referencia, ¿ya? Generalmente nosotros, como yo te dije en un tiempo determinado, te dije, ¿no? Siempre en este caso, los textos, los libros, te van a poner, pues, en este caso, el MRV como un movimiento en una dimensión, pero en la dimensión preferida para los textos a nivel, en este caso, preuniversitario o introductorio, es cuando el móvil se mueve sobre el eje X, ¿no? Entonces el móvil está que se mueve sobre el eje X, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá un móvil, no voy a, no voy a limitar espacio, ¿no? Entonces este es el eje X, ¿correcto? Ahora, generalmente al cero del X se le pone, ¿ok? Como nivel de referencia. Entonces desde ahí vamos a empezar nosotros a trazar los vectores posición. Los vectores posición siempre se trazan desde el cero de los ejes, en este caso el eje X, ¿correcto? Entonces, en un instante determinado, digamos que está en una posición del eje X, ¿ya? Entonces vamos a poner acá. Este vector que yo estoy trazando, entonces es el denominado vector posición inicial, ¿correcto? Vector posición inicial. Le vamos a poner simplemente así, X cerito, ¿ya? Pero a medida, este será en el instante inicial. Entonces, vamos a poner acá instante inicial. Además, en ese instante yo voy a imaginar que tiene una velocidad. ¿Correcto? Tiene una determinada velocidad. En ese instante tiene una velocidad. ¿Ya? Ahí está, listo. Entonces, estoy dando mis condiciones iniciales de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es la característica del MRV? La característica del MRV es que es un movimiento acelerado. Su velocidad cambia. Está cambiando. Pero no cambia de cualquier forma o de manera desordenada. Cambia de manera uniforme. ¿Ok? ¿Y por qué cambia de manera uniforme? Porque se dice que el móvil tiene, ¿qué cosa? Una aceleración constante. ¿Ok? Esta aceleración es constante. ¿Ya? Entonces, como la aceleración es constante, esta velocidad va a ir cambiando de manera uniforme. Entonces, luego de un tiempo, digamos que ha pasado un determinado tiempo, pues, ¿no? Vamos a imaginar que ha pasado un tiempo. Ahí, ¿no? Vamos a poner de color negrito, este verdecito. Luego de un tiempo, un intervalo de tiempo, ¿no? Un intervalo de tiempo. Ahora se encuentra en un instante final. Y en este caso el móvil ya no tiene la misma velocidad, ¿correcto? El móvil tiene una velocidad distinta. Vamos a ponerle que sea una velocidad final, pues. ¿Ok? Y no necesariamente, ojo con esto, va a ir en la misma dirección. En este caso sí, porque la aceleración está en la misma dirección de la velocidad inicial. En este caso sí, pero no siempre. Además, se dice que luego de ese tiempo, luego de ese intervalo de tiempo, en un instante final, se va a encontrar en una posición final. Yo esa posición final donde se va a encontrar, repito, desde el eje 0, desde el punto 0 del eje coordenadas X, pues yo le voy a poner simplemente X. ¿Ya? X. ¿Ok? Ahora, se sabe que este intervalo de tiempo, ¿cómo se calcula? Se calcula como el instante final menos el instante inicial. ¿Correcto? Todas estas cositas debemos saber como introductorio, ¿ya? Para poder comenzar con la teoría, con la práctica. ¿Ok? Todas estas cositas nosotros debemos saber. Yo asumo que tú lo sabes y por ende estoy haciéndolo un poquito más rápido. ¿Ok? Ahora, se cumple, bueno, más que se cumple, se demuestra, pero ahorita no lo vamos a demostrar, ¿ya? Pero se cumple, lo voy a poner acá, o se demuestra, ¿ya? Pero a estas alturas no vamos a demostrar porque si no, no vamos a demorar mucho tiempo, simplemente lo voy a colocar. Se demuestra que esta velocidad final, que también lo voy a colocar como V nada más, no lo voy a colocar como BF,
esta velocidad final, ¿ok? Va a depender del intervalo de tiempo que esté pasando, ¿ok? Y se va a calcular como la rapidez inicial más la aceleración multiplicado por el intervalo de tiempo. Pero el intervalo de tiempo es instante final menos instante inicial, ¿correcto? Así se va a determinar la velocidad para cualquier instante de tiempo. ¿Ya, Margot? ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? También se cumple que la posición final se va a calcular como la posición inicial más la rapidez o la velocidad inicial por el tiempo, por el intervalo de tiempo en realidad, perdón, por el intervalo de tiempo, porque acá ha pasado un intervalo de tiempo, instante final menos instante inicial. Ok, bolita le he puesto, ¿no? Más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo que pasó elevado al cuadrado. O sea, instante final menos instante inicial, todo al cuadrado. ¿Correcto? Sí, Margot. Estas dos formulitas son las más importantes, por lo menos en el caso del MRV. ¿Ya? Estas dos formulitas. Esta es la fórmula de la velocidad, ¿ok? Y el de abajo es la fórmula de la posición, ¿correcto? Esta es la fórmula de la posición, voy a ponerlo acá, ¿ya? Y esta es la fórmula de la velocidad. Acá también la voy a colocar. Pongo por acá. Ecuación de la velocidad. Este se llama ecuación de la velocidad, ¿ok? De la velocidad. Y el de abajo se va a llamar ecuación de la posición. Pero algunos textos, y creo que está también en tus ejercicios, lo llaman también ley de movimiento. ¿Ya? Ley de movimiento. O simplemente ecuación de la posición. ¿Correcto ahí, Margot? Confírmame, por favor, si todo está bien. Ecuación de la posición o ley de movimiento, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Ecuación de la posición o ley de movimiento. ¿Te acuerdas que para el MRU había una ecuación, una ley de movimiento con una formulita? ¿Cierto o no? Creo que la formulita era esto nada más, ¿no? No sé si te acuerdas. Mira, mira, mira. Era esto nada más, ¿no? Ahora nosotros le agregamos este término. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahora, esta ecuación de velocidad, o también llamada ley de la velocidad, ojo, también llamada ley de la velocidad, yo lo puedo graficar. ¿Y por qué? Porque esta ecuación de la velocidad depende de cuánto o cómo va cambiando a medida que pasa el tiempo. O sea, depende del tiempo. ¿Y por qué te digo que depende del tiempo? Porque la rapidez inicial es un valor constante. La aceleración es constante, no cambia. El instante inicial también es, en este caso, constante. ¿Y qué pasaría si no me dan el instante inicial? Margot, a ver si recuerdas un poquito de la clase anterior. ¿Qué pasaría si no me dan el instante inicial? ¿Cuánto lo consideramos nosotros? Nosotros lo consideramos cero, ¿correcto? Cero, ¿ya? Y si este es cero, pues simplemente se reduce a esto, ¿no? ¿Correcto? Que te aseguro que puedes haber visto en cualquier colegio, ¿no? Esta formulita, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, entonces, pero depende del instante final, claro. Por eso digo que depende del tiempo, depende del instante final. Entonces, la velocidad depende del instante final. A esta también depende de todo esto del instante final. ¿Ok? Entonces, como acá tengo una ecuación que depende de una variable, entonces le puedo asociar una gráfica. ¿Ok? Una gráfica. Pero la variable, ¿cuál es, profe? La variable es X. En este caso T, ¿no? La variable es T, perdón. La variable es T. O sea, se puede decir que la ecuación está dada por esto, que está expresada en V, pero la variable es T. Mientras que en la ecuación de la posición, la ecuación es de X, pero la variable también es T. Pero ¿cuál es la diferencia entre la primera ecuación de la velocidad y de la posición, Margot? ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación de la velocidad y la ecuación de la posición? Que no sé si te das cuenta, pero en la ecuación de posición, la variable que es T está elevado ¿qué? Al cuadrado. O sea, la ecuación de la posición es una ecuación cuadrática, mientras que la ecuación de la velocidad es una ecuación lineal. Ya no es constante, ya como es en el caso del MRU que era constante, ¿te acuerdas? Ahora no. Ahora la ecuación de la velocidad es una lineal. ¿Ok?
Es una gráfica lineal, si lo queremos llamar de esa manera también. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y vamos a pasar a graficar estas dos ecuaciones, porque por eso va el problema, ¿no? En realidad, tu, tu separata te está diciendo, ¿no? Grafica las ecuaciones de velocidad y de posición. Entonces vamos con las gráficas. Antes de continuar, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo está bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya está. Vamos a ver entonces la gráfica de posición versus tiempo para el caso del MRV. ¿Ya? ¿Cuáles son sus gráficas? Mira, voy a empezar con esta porque es un poquito la más compleja. ¿Tú sabes cómo es una gráfica de una cuadrática? ¿Te han enseñado o no? ¿Cómo es la ecuación de una cuadrática? ¿Te Bueno, de acuerdas? Y va la X. Claro, pero ¿cómo es? O sea, acá tú sabes pues que en este caso la función, esta es como una función cuadrática, donde la variable independiente es el tiempo, ¿ok? Mientras que la variable dependiente es la posición. Entonces, si yo hago un sistema de coordenadas, acá pongo dos ejes, ¿no? En el eje Y generalmente se pone la variable, ¿qué cosa? Dependiente, o sea, el X, ¿sí o no? Porque está en función del tiempo. Y en el eje, en este caso horizontal, se pone la variable dependiente, o sea, el tiempo. ¿Correcto? Pero es una cuadrática, ¿no? Es una cuadrática. O sea, una forma así, ¿no? ¿Te acuerdas o no? A más bx más c por x al cuadrado. No sé si alguna vez has visto una cuadrática. Una ecuación cuadrática en álgebra debes haber visto, ¿no? ¿O no? ¿Te acuerdas algo? Sí, esa es la que justo creo que tengo dudas. ¿Ah? No, no, no tengo dudas. Tengo creo que dudas cómo se ve un problema en esta forma en la que viví. Ya. Bueno. No, te preguntaba porque se me va a hacer más fácil a ti enseñarte si es que recuerdas la ecuación cuadrática. ¿Recuerdas su gráfica? ¿Recuerdas cómo era la forma de la gráfica de una cuadrática? ¿O no recuerdas? Si no recuerdas, dime, yo te enseño. ¿Mm? Creo que era una parte nomás. No, no. Ya, yo te voy a enseñar. La ecuación de una cuadrática es una curva. A esta curva se le llama una parábola. ¿Ok? Es una parábola. Ahora, en el caso del MRV, ¿ok? Estas son las ecuaciones que yo planteo. Ojo con esto. Pero quiero que recuerdes esto, por favor. En estas dos ecuaciones, al igual que yo te dije en la clase pasada, se va a respetar la regla de signos. ¿Cuáles son las reglas de signos, profe? Los que van a la derecha, ¿qué signo se le pone, Margot? Los que van a la derecha, ¿qué signo se le pone? Todas las flechitas que van a la derecha, positivo, ¿correcto? Y los que van a la izquierda, ¿qué signo se le va a poner? Negativos. ¿Está bien? Entonces, esta regla de signos se cumple, sí o sí, en esto también. ¿Ya? Esto se va a tener que cumplir sí o sí, tanto en esta ecuación como en esta ecuación de acá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Qué más, profe? Ya, mira, estaba diciéndote acá lo siguiente. Esta ecuación de posición yo la voy a graficar acá. Pero tú sabes que en el MRU existen dos tipos de movimiento. En el MRV, perdón. Un movimiento en el cual la velocidad aumenta, ¿ok? Y otro movimiento en el cual la velocidad, ¿qué cosa? Disminuye, ¿correcto? Un movimiento, repito, en el cual la velocidad aumenta y otro en el cual la velocidad, ¿qué cosa? Disminuye. Entonces se llama movimiento acelerado y desacelerado. Entonces, ahora, ¿cómo se define un movimiento, en este caso, acelerado? O dice, ¿cómo es la gráfica? Bueno, yo voy a plantear la gráfica de esta forma. Mira ya. Una gráfica parabólica es más o menos así. Más o menos así. Así más o menos. Una curva. ¿Ya? Profe, ¿dónde está la recta que había visto en el MRU? Ya no está acá. Ahora son curvas. Y esta es una parábola. Lo que sí se cumple son ciertas características. Por ejemplo, en este punto siempre se va a seguir encontrando la posición inicial. O sea, la posición inicial está en este punto. Profe, ¿y en qué está? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Y te pregunto, Margot. Si esto es el cero,
En este punto está la posición inicial. Yo te pregunto, ¿se encuentra a la derecha o a la izquierda de cero? ¿Dónde se encuentra en este caso el móvil? A la derecha. A la derecha, porque estos valores que están arriba son positivos. Muy bien. Entonces, a medida que va avanzando, mira, el móvil va a ir, en este caso, ¿qué pasa? Va a ir aumentando su posición, ¿no? Se va moviendo, en este caso, más a la derecha, porque está creciendo. Eso sí se sigue cumpliendo, ¿ah? Eso sí, por favor, acuérdate, se sigue cumpliendo. ¿Ya? Hay ciertas cosas que se cumplen tanto en el MRV como en el MRU. Por ejemplo, si la gráfica es creciente, el móvil hacia dónde se mueve, habíamos dicho, hacia la derecha. Entonces acá yo veo que está creciente, profe, entonces se mueve a la derecha. Si fuera decreciente, entonces se mueve hacia la izquierda. O sea, eso sí se sigue cumpliendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la pregunta es, pero ¿y cómo se calcula acá? ¿Cómo se va a calcular acá la velocidad? Si yo tengo acá una gráfica. ¿Cómo se va a calcular la velocidad? Bueno, en el instante inicial, ojo, en este caso es la posición inicial, es en el instante cero. Es en el instante cero se encuentra la posición inicial. No te vayas a olvidar, en el instante, cuando t vale cero, se encuentra la posición, repito, inicial. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí todo bien o hay alguna duda? Todo bien, ¿no? Ahora, mira por acá. Hay alguna cosita más que te voy a decir y acá sí voy a ser bien explícito. ¿Ya? Acá sí voy a ser bien explícito un poquito porque de repente a veces algunos se van a confundir y yo no quiero que suceda eso. Algunos textos acá ponen t o ponen el intervalo de t. ¿Ok? Acá ponen t o ponen el intervalo de t. Entonces, ahí es donde algunos van a sufrir confusiones, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pongo ahí? ¿El t o en este caso, o el intervalo de t? ¿Cuál pongo ahí? ¿Cuál pongo ahí? Ahí vienen los problemas y ahí vienen las dificultades. Nosotros vamos a considerarle simplemente t. Mejor, ¿ya? T lo vamos a considerar. Entonces, en el instante cero, ¿dónde se encuentra? En x0. ¿Correcto hasta ahí? Ahora, ¿cómo se va a calcular la velocidad para cualquier instante? ¿Cómo se va a calcular la velocidad para cualquier instante? Digamos que yo quiero calcular la velocidad en este instante t1 del móvil, ¿no? O quiero calcular la velocidad en este instante. Entonces, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Y acá sí viene un poquito lo complejo para el caso del MRV. Es que las velocidades usted lo va a hallar por la tangente. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que se halla en una gráfica posición versus tiempo con la tangente? En este caso usted va a tener que trazar la tangente, la recta tangente a ese punto. La recta tangente. Ahí está. Entonces, en ese punto usted traza una recta tangente. Profe, ¿y dónde está la velocidad en este punto? Ah, ya, la velocidad es la tangente, voy a poner acá así, B1, será la tangente que forma este angulito, ¿ok? Θ1, vamos a ponerle, ¿ok? Que forma esa tangente con el eje tiempo. Entonces será la tangente θ1. Y ahora, tú sabes que la velocidad no es constante, va a ir cambiando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, ahora está en T2. Entonces, la velocidad debe cambiar. Y sí, y si quiero saber su velocidad, ¿cuánto vale? Bueno, tiene que trazar la tangente. Tiene que trazar la tangente. Entonces, trazo la tangente a ese punto. Más o menos será así. Ya, más o menos será así. Entonces, en este punto, ¿cuánto es la velocidad? Ah, ya, la velocidad en ese instante 2 será, Tangente T2. claro, este angulito, ¿no? El ángulo que forma la línea, línea tangente con el eje tiempo. Tangente y teta. ¿Correcto? Entonces ya estamos entendiendo hasta ahí. ¿Ya? Ya estamos entendiendo. Preguntita, esas líneas que trazó de rojo forman 90, no forman nada. ¿Cuál acá? En este punto. No son Ah, esta. paralelas, ¿no? ¿Cuál? Las líneas rojas no son paralelas. Estas líneas rojas. Sí. Las líneas rojas sí son paralelas porque son en forma 90 grados con el tiempo, pues. Ah, entonces forman 90 ya. Claro, claro, siempre forman 90. Son líneas verticales que son paralelas al eje, en este caso, posición. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo voy a hallar la tangente, perdón, las velocidades, ¿no? Conociendo las tangentes, ¿ya? Eso es muy, muy importante
que tengas en cuenta. De hecho, es importantísimo eso. ¿Ok? Muy bien. Bueno, no voy a hacer mucho, no voy a explayarme mucho en esa gráfica, porque la que más importa, según lo que yo estoy viendo en tu texto, es esto, mira. No es tanto esta gráfica, ¿ok? Sino es la gráfica velocidad versus tiempo. Entonces, acá es donde le sacan mucha información. Parece que tú vas a llevar física 1, ¿no? En la universidad, ¿no? Sí, profesor físico. Ya, parece que le están guardando esta gráfica para cuando tú lleves ese curso. No le están tocando mucho, porque como es una cuadrática, parece que le están dejando para más adelante, parece. Generalmente hacen así las universidades particulares. Bueno, yo estoy llevando a una chica de la Cayetano y generalmente hacen eso, ¿no? Que lo guardan, algunas cositas teóricas muy fuertes, lo guardan todavía para la universidad. Pues en su siglo cero no lo ven muy fuerte. Entonces yo observo acá, por ejemplo, en tu texto, que dan mucha información más bien para una gráfica que sí es conocida por, o puede ser más trabajable para ti, ¿no? Que es la gráfica velocidad versus tiempo. ¿Por qué? Porque como te dije, es una gráfica cuadrática, no, es una gráfica lineal, ¿sí? Es una gráfica lineal. Y una gráfica lineal es más fácil de trabajarla, es más fácil de entenderla, ¿ya? La cuadrática hay veces no tanto, por eso es que lo están guardando para eso. Entonces vamos a estudiar a continuación esta gráfica de velocidad versus tiempo del MRV. Y hay cosas parecidas, ¿ah? Con el caso del MRV, hay cosas parecidas. ¿Ya? Vamos a poner así la gráfica. Entonces, yo voy a poner así, al igual que hice en el MRV, mira, mira, mira. Voy a colocarlo así, mira. Voy a poner acá velocidad versus tiempo. ¿Ok? Voy a colocar eso, velocidad versus tiempo. ¿Ok? Y ahora vamos a ir empezando a algunas cositas ahí. Vamos a ver. Ya. La gráfica velocidad versus tiempo debe ser una línea recta, porque es una lineal. Lo más o menos vamos a imaginar que sea así la gráfica. Así vamos a imaginar. Perdón. Toqué mal el botón. Y ahora sí. Entonces, ¿qué será esto? A ver, en el instante cero, ¿qué cosa viene a ser esto? Esto viene a ser ¿qué cosa? La velocidad inicial. ¿Correcto? Ojo, para todas estas gráficas, yo estoy haciendo que el instante inicial, ¿cuánto debe ser? Debe ser cero. ¿Correcto? ¿Sí? El instante inicial debe ser cero. Sí, ¿Ya? De tal manera que si esto es cero, solamente depende de quién, del tiempo, ¿no? Del instante tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si el instante tiempo es cero, instante final, ¿no? El ¿cómo? instante final Claro, depende el si instante solo final. dice instante. Este viene a ser el instante final. Entonces, si mi Sí. instante final, ojo, es cero, como mi instante inicial es cero, entonces, ¿qué pasa? Todo esto se anula, ¿sí? La velocidad es igual a la velocidad inicial. Claro, por eso es que acá digo que en el instante cero, la velocidad es la inicial, ¿correcto? Ah, ya, ya. Ahora, cuando yo para no estar diciendo instante final, yo simplemente digo instante, y todos los textos dicen eso. Cuando te quieras referir al instante inicial, lo vas a decir así, instante inicial, ¿ok? Con esa palabra, ¿ok? Con esa palabra que agregar, ¿ya? Pero si yo digo instante, ya, se está refiriendo al instante final. Entonces, por eso digo que acá está el tiempo que representa el instante. Ya, ¿qué información saco de esta gráfica? A ver si recuerdas. A ver si recuerdas. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular el recorrido entre estos dos instantes de tiempo? ¿Te acuerdas? ¿Cómo calculaba el recorrido entre el instante 1 y el instante 2? O el desplazamiento. ¿Qué calculábamos? Lo hicimos en la última clase. Teníamos que calcular ¿qué cosa? Todo esta área. ¿Correcto? Teníamos que calcular toda esta área. Con Aquí toda esta área, son mi ángulo, creo. no, no, claro, pero me refiero para calcular la distancia. Teníamos que calcular ¿qué cosa? Toda esta área. ¿Correcto? ¿Sí? Toda esa área teníamos que calcular. Entonces, con esta área, ¿qué calculamos nosotros? El desplazamiento. Entonces, el desplazamiento era ¿qué cosa? El área. ¿Hasta ahí de acuerdo o no? Sí, sí. Ahora, ¿hasta a dónde me muevo en este caso? Si mi gráfica está por encima, me estoy moviendo
Me estoy desplazando en qué, me estoy desplazando hacia dónde. A la derecha. Me estoy desplazando a la derecha. Me estoy desplazando a la derecha. Entonces sería desplazamiento positivo. ¿Ya? Ahí está. Correcto. Ahora, entonces yo esto ya sé porque ya lo hicimos la semana pasada. La otra información que me interesa es calcular ahora la aceleración a partir de esta gráfica. ¿Sabes cómo se calcula la aceleración? Simplemente como la tangente que forma esta gráfica con la horizontal. ¿Cuál horizontal, profe? Por ejemplo, en cualquier punto, tú puedes trazar la horizontal acá, tú puedes trazar la horizontal acá. Es recomendable trazar la horizontal donde a ti te conviene. Entonces, la cosa es que si te das cuenta los ángulos, ¿cómo van a ser? Los ángulos van a ser iguales, ¿sí o no? No importa cualquiera sea la tangente, en este caso, la horizontal. Entonces, si te das cuenta, estos ángulos son iguales. Entonces, la aceleración en esta gráfica, usted lo va a hallar con la tangente de ese ángulo. ¿Correcto? Lo vas a hallar con la tangente de ese ángulo. Cuando es que, ¿qué hemos dicho? Cuando es creciente. ¿Correcto? Cuando es creciente. Ahora, en este caso tendrá una aceleración que, si el ángulo es agudo, una aceleración positiva o una aceleración negativa. Positiva porque va creciente. Claro, además porque la velocidad va aumentando, ¿no? Tú mismo lo has dicho, ¿correcto? La velocidad va aumentando, es creciente. O sea, se va moviendo más y más y más a la derecha. Pero dime, ¿es la única gráfica? Ojo, recuerda estas dos cositas, ¿ya? Tómale nota, apunta, no sé. Pero recuerda estas dos cositas que lo vamos a usar. Pero también había otro caso, ¿sí o no? ¿Puedo cambiar? ¿Sí? ¿Puedo cambiar? ¿Ya? Si quieres, llámale caso 1 a esto. Pero también hay un caso 2. Cuando la gráfica ya no es de esta forma, sino la gráfica ahora tiene esta forma. Mira. Velocidad versus tiempo. Estamos en velocidad versus tiempo, no estamos en posición versus tiempo. Entonces, ahora la gráfica tiene esta forma. Mira. ¿Entiendes o no? Entonces yo te pregunto, ¿hacia dónde se está moviendo ahora el móvil? La velocidad va bajando. Hacia el inicio. Hasta ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? la Esta es la izquierda. gráfica. Claro, ahora se está moviendo en este caso hacia la izquierda. Ojo, en cierto tramo, ojo, en cierto tramo. ¿Por qué? Porque hay valores positivos o no. Sí, bueno. Sí. O sea, por ejemplo, en el instante cero, el valor de la velocidad inicial, que es acá, Positivo. es Para él. positivo. Es positiva. Pero dime, ¿esta velocidad que es positiva va a ir disminuyendo o no? Sí, Va a ir sí. disminuyendo. E inclusive llega un momento en el cual cambia de dirección o no. Ujú. Cambia de dirección, ¿no? Entonces, a ti te pueden decir, por ejemplo, determina el instante, por ejemplo acá, en el cual cambia de dirección. Vamos a ponerle T1 o TX, ¿ya? Entonces, en este instante, ¿cambia o no cambia de dirección? Sí, porque lo que iba hacia dónde? Hacia la derecha, ahora ¿hacia dónde va? A la Hacia la izquierda. izquierda. En ese instante cambia de dirección. ¿Te das cuenta? Es una pregunta interesante, sería. Bueno, está por demás explicarte nuevamente que el área bajo la gráfica, ¿qué cosa te va a dar? ¿Ah? ¿Qué cosa te va a dar el área bajo la gráfica? Positivo, negativo a la vez. O Ya, negativo todo. claro, pues en este caso será positivo y acá ¿cuánto será? Negativo. Negativo. Pero ¿qué te va a dar? ¿Qué quiero que me digas qué cosa te va a dar? Final un negativo. El área te va a dar qué cosa? El desplazamiento. ¿Ya? Ya, pues. Ahora, ya, eso ya te lo dije, pero ahora yo quiero hallar qué cosa, la aceleración. Recuerda que la información que yo voy a sacar es la aceleración. Y haciendo una semejanza, si acá la aceleración es positiva, cuando la gráfica es creciente, acá la aceleración, ¿cómo va a ser? ¿Mm? Negativo porque es decreciente. Claro.
Y usted va a tener que tomar el ángulo agudo que forma la gráfica ¿con quién? El ángulo agudo que forma la gráfica ¿con quién? Con la horizontal. Ahora, ¿dónde tomo esa horizontal? Donde a ti te plazca, pues donde a ti te conviene. Porque también va a depender del problema. ¿Dónde? En qué ángulo? No hay problema. Igual te va a salir lo mismo, ¿no? ¿Me entiendes o no? Una característica del MRV es que la aceleración es constante. O sea, donde quiera que tomes, igual la aceleración te va a salir lo mismo. ¿Me entiendes? Así cambia de dirección. Ojo, así cambia de dirección. Mira, ve por acá. La aceleración sigue siendo o sigue teniendo el mismo valor, se puede decir. Por acá también. ¿Qué tal? ¿Conforme? ¿Dudas? Ahora es cuando, ¿ah? Ahora es cuando. ¿Dudas? ¿Todo bien? No, todo bien. Ahí también hay el área, ¿no? El desplazamiento sería negativo también. Claro, acá sí, como te vuelvo a decir, hay dos desplazamientos, ¿no? Si el área está por encima, el desplazamiento es positivo. Y si está por debajo, el desplazamiento, ¿cómo es? Negativo. Y si me piden el desplazamiento neto, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que calcularlos y sumarlos, considerando su signo. ¿Me entiendes? Considerando su signo. Ahora, y si me piden recorrido, ya no es necesario considerar su signo. ¿Ok? Porque el recorrido es casi como distancia, no me equivoco. ¿Cómo? ¿El desplazamiento? El recorrido, Ah, el recorrido es, te pueden preguntar también como distancia recorrida, ¿no? ¿Ok? Distancia recorrida. ¿Me entiendes? ¿Quieres recordar? Mira, es más o menos así, mira. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como si acá tienes un móvil. Mira. Es como si acá partió el móvil, ¿ya? Vamos a ponerle que sea en -7. No, vamos a hacerlo positivo, en 3. Llega hasta 20. De 20, ahora se dirige hacia otra dirección, hasta 10. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto ha recorrido este móvil? A ver, hacia la derecha ha recorrido ¿cuánto? 17, pero ha recorrido más 17, ¿correcto? más difícil. Y hacia la izquierda, Menos, menos 10. Pero yo te pregunto, ¿cuánto es el desplazamiento? Es la suma. ¿Y cuánto es la suma? Más 17, menos 10, sale 7, ¿sí? 7. Y si yo quiero el recorrido, aguanta, para el recorrido no se pone signo, simplemente se suma 17 más ¿cuánto? Más 10. Y sería 27. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Sí? Además, el desplazamiento se puede considerar como aquel vector que va desde el punto inicial al punto final. Y si tú te das cuenta de 3 a 10, ¿cuánto hay? 7, pues, está salido. Entonces ya hay varias formas para poder determinar. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, pasemos con los problemas. Creo que ya tenemos información y a medida que vamos haciendo los problemas, pues se te va dando más información. ¿Ok? Vamos con el problema 1, ¿ya? A ver. No sé qué tal nos va. A ver, vamos por acá. Bueno, tú tienes ahí el problema en tu texto, ¿no? O sea, no te vas a hacer problema. ¿Ya? Primer ejercicio de un módulo del punto 10 metros. Ya, a ver. Esa es la 1, ¿ah? No Ujú. te vayas a equivocar. La 1 de MRV. ¿Ya? La 1. Dice, un móvil parte desde un punto de 10 metros a la derecha del punto de referencia. ¿Ya? O sea, a 10 metros del punto de referencia. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya. A velocidad constante de 2 metros por segundo durante 10 segundos. Siempre tenemos que darle una leída rápida para ver lo que está pasando y tenemos que ir imaginando. ¿Ya? A 10 metros se va hacia la derecha con 2 metros durante 10 segundos. Dice, luego acelera a 2 metros por segundo al cuadrado hasta los 20 segundos. ¿Ya? O sea, a partir de 10 segundos empieza a acelerar
hasta los 20 segundos con una aceleración, bien claro, dice, de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Dice, luego empieza a desacelerar a razón de menos 2 metros por segundo hasta los 30 segundos donde concluye el experimento. Hay las gráficas de aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. Uy, ay, ay, no hemos visto la gráfica de aceleración versus tiempo, ¿no? Ya. Este es más fácil todavía. La gráfica aceleración versus tiempo, déjame decirte, Margot, es la más sencilla. ¿Sabes por qué? Porque un móvil puede acelerar hacia la derecha y puede acelerar hacia la izquierda. Y como es constante su valor, como no cambia su valor, entonces puede ser de esta manera, mira, aceleración versus tiempo, puede ser una gráfica de esta forma, ¿ok? Esta es la aceleración que es constante. Cuando es, ¿hacia dónde está acelerando acá? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si es positivo, hacia la derecha. Pero, obviamente, también puedo moverme o puedo acelerar hacia la izquierda. Entonces, en ese caso, la gráfica aceleración versus tiempo será una gráfica que está por debajo, ¿no? ¿De quién? Y acá será menos, o sea, ¿hacia dónde acelera acá? Hacia la izquierda. ¿Correcto? Hacia la izquierda. Bien, ahí está. Nada más, eso es todo. No hay otra información que sacar acá, no hay de áreas ni nada, no vas a calcular acá. Solamente los valores de la aceleración. Son líneas constantes. ¿Por qué? Porque son justamente constantes. No cambian. ¿Correcto? Sí, pues, sí. Ya está, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ahora, ¿cómo calculamos eso? ¿Cómo calculamos? ¿Cómo determinamos ahí, en ese caso, las gráficas, ¿no? Las ecuaciones, ¿no? Las leyes de movimiento. Vamos primero con las gráficas, ¿está bien? A ver, ojo, si no hay aceleración, la gráfica de aceleración versus tiempo sale una línea que está en el tiempo, ¿ok? Porque ahí te estaría diciendo que la aceleración sería cero, ¿correcto? ¿Sí? Sale en esta línea, ¿ya? Vamos a ver acá lo siguiente, a ver, vamos a ver acá lo siguiente. Vamos, mira, yo generalmente recomiendo a mis estudiantes que hagan la gráfica, ¿ya? Yo siempre recomiendo a mis estudiantes que hagan una gráfica. O sea, eso es lo que yo más o menos podría decir. Entonces vamos a hacer una gráfica acá, rápida. A ver, dice, un móvil parte desde un punto a 10 metros a la derecha de mi nivel de referencia. Entonces, si mi nivel de referencia está acá, 10 metros a la derecha será por acá, ¿sí? ¿Correcto? Vamos a ponerlo por acá. ¿Está bien? 10 metros a la derecha. Ahí está. Con velocidad constante de 2 metros por segundo durante 10 segundos. O sea, acá la velocidad es constante de 2 metros por segundo durante 10 segundos. ¿Ok? Muy bien. 10 segundos. 10 segundos lo vamos a graficar así. Así lo vamos a hacer. 10 segundos. Luego, o sea, ya no se encuentra por acá. Ahora se va a encontrar por acá. Luego, ¿qué sucede, Margot? Nos dicen ahora que, dime, ¿cuánto será acá su velocidad, Margot? Dime. Luego de 10 segundos, ¿cuánto será? Si te dicen que la velocidad es constante, si te dicen que la velocidad es constante, luego de 10 segundos seguirá siendo 2 metros por segundo, ¿sí o no? ¿Se entiende? ¿Es porque lo dice el dato, profesor, o ¿Cómo? porque lo dice el dato? Porque Claro, ahí te dice, mira, ahí te dice. era el 2 metros por segundo, hasta los 20 segundos. No. Acá, un móvil parte desde el punto a 10 metros, desde un punto a 10 metros, ahí está, a la derecha, ¿ok? A la derecha el punto de referencia. Ajá. ¿Sí? Entonces, es suponer que está por acá primero, ¿sí? Ujú. ¿Correcto? Ya. Luego, ¿qué me dice?
a velocidad constante, o sea, parte con esta velocidad constante de 2 metros por segundo durante 10 segundos. O sea, en este tramo la velocidad es constante. Por eso es que si yo digo que acá es 2, acá ¿cuánto será también? 2. ¿Correcto? Luego acelera. Cuando te dice acelera, se considera que está aumentando su velocidad. ¿Ok? A menos que te diga que es un valor negativo. ¿Ok? Ya. No, pregúntame tus dudas, ¿ah? Si tienes dudas, pregúntame. ¿Sí? Ujú. Ya, acá es con 4. Profe, ¿por qué pone más 2? Porque ahí te dice, pues acelera con 2 metros por segundo cuadrado. Hasta los 20 segundos. Con lo que inició, acelera 2. Claro, con esta, con esta. Porque es constante, pues. Entonces, ¿cuánto? 10 segundos más. No, 20, ¿no? Hasta los 20 segundos. Ah, ya, hasta los 20, dice hasta los 20 segundos, ¿ah? No te dice que son 20 segundos lo que está moviendo, sino si acá pasaron 10, hasta los 20 segundos quiere que acá, ¿cuánto ha pasado? 10 segundos. ¿Entiendes? Y para aumentar, ¿qué diría? Acelera 20 segundos. Si quiero aumentarlo, para ponerlo 20 ahí. Sería, a ver, Claro, acá va a aumentar su velocidad, ¿no? Ya no va a ser 2. ¿A eso te refieres? Acá va a aumentar. en el tiempo, digo. Ya, ¿qué pasa con el tiempo? Hasta los 20 segundos, bueno, se suma otros 10, pues está ahí, pero ¿cómo pondría 20 ahí? O sea, más 20. Okay. No sé si me cambiaran de... No, lo que pasa es que en el caso del tiempo no hay positivo ni negativo. En el tiempo todos son positivos. Ya. ¿Ya? ¿A eso te refieres? ¿A eso te refieres? Luego, dice luego, yo no conozco su velocidad acá, porque ahora ya no va a ser constante, ahora ya cambia. Pues. Yo no sé cuánto será la velocidad. ¿Se puede calcular? Sí se puede calcular, pero yo no sé. Yo le voy a poner B1, ¿correcto? Luego empieza a desacelerar a razón de 2 metros por... Desacelerar, negativo. ¿Qué cosa quiere decir? Que se va hacia dónde? La aceleración hacia la izquierda. ¿Y cuánto vale? Menos 2 metros por segundo al cuadrado. Hasta los 30 segundos. Ah, ya, hasta los 30 segundos. O sea, quiere decir que si acá pasa 10, 10, ¿y acá cuánto pasará? Otros 10. Va a ser 10, 30. Para que sea 30, ¿sí? Hasta los 30 segundos. ¿Correcto? Ahí está eso. No se disculpa. Eso de desacelerar no se toma del mismo punto, o sea, del tercer punto, de la tercera bolita. Claro, desde acá empieza a desacelerar, pues, desde acá, desde acá. Desde acá empieza a acelerar 10 segundos. Desde ahí se toma. ¿Me entiendes? Desde ahí. ¿Ya? ¿Y por qué hay una velocidad una, profesor? ¿Ah? ¿Por qué hay una velocidad una? ¿Por qué no hay una velocidad final? ¿Por qué hay una velocidad una? Ah, porque no conozco. ¿No ves que no va a ser dos la misma, pues? Ahora, si quieres lo calculamos, ¿no? Pero, o sea, es rápido de calcularla. Pero no conozco, le he puesto B1. Es como si, por ejemplo, por acá le pongo, ahorita le pongo B2, ¿no? Ahora, ¿lo podemos calcular? Sí. ¿Cómo se calcula acá en este tramo la velocidad? ¿Cómo se calcula en este tramo la velocidad? Teniendo en cuenta las ecuaciones del MRV. Velocidad final es igual a ¿qué? Velocidad inicial más aceleración ¿por quién? Tiempo final, instante final menos instante inicial. No, claro. Pero el instante inicial es el intervalo, pues, ¿no? ¿Y el intervalo cuánto es? 10. Yes. Entonces yo estoy poniendo 10 de frente. Entonces, ¿cuánto me sale esta velocidad 1 que lo he llamado, ¿no? Velocidad 1 que le he llamado velocidad 1. 22. Ah, ya. Entonces le pongo 22. Entonces ya tengo la velocidad inicial. Si quiero le pongo, ¿no? Acá es 22. Y dime, ¿acá puedo calcular o no puedo calcular la velocidad? Si quiero también, pues, ¿no? ¿Cuánto vale? Velocidad 2 es igual a ¿qué?
La velocidad inicial 22. Menos Menos 2 por por 10. 10. ¿Y cuánto sale B2? 2. 2. O sea, acá sale. ¿Conforme? ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Bueno, ya hice la gráfica, ya hice el análisis. Ahora lo que vamos a pasar es a hacer nuestra gráfica, pues, ¿no? Hacer nuestra gráfica. ¿Cuánto será la gráfica? ¿Cuánto nos saldrá la gráfica? A ver, vamos con aceleración versus tiempo primero, ¿está bien? A ver, porque me dicen gráfica, la gráfica aceleración versus tiempo. Entonces vamos a poner acá aceleración versus tiempo. ¿Cuál es la gráfica? A ver, dime, ¿tiene valor cero? Acá no hay aceleración, ¿sí o no? Acá la aceleración, ¿cuánto sale? Acá la aceleración es cero. Acá tiene valor positivo y acá ¿qué cosa tiene? Valor negativo. Ahora vamos a sacar instantes, instantes. ¿Por qué la aceleración es 0? ¿Dónde? La aceleración 0. Porque es un MRU y en un MRU la velocidad no varía y si la velocidad no varía, la aceleración es cero. Correcto. Además también es 0. ¿Cuál? En los demás, digo. No, acá no. Solamente en el MRU. Ya. Porque acá te dice que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, es un MRU. Y si es un MRU, acuérdate siempre de esto, la aceleración es cero en el MRU. No varía la velocidad. Por eso le ponemos cero. ¿Entendiste? Sí. Ya. Entonces vamos a hacer la gráfica. A ver, aceleración versus tiempo. Vamos a hacer una gráfica así para que te des cuenta. A ver, le ponemos así, ¿ya? A ver, dime, hay 3 instantes, ¿no? 3 instantes o 4 instantes. 1, 2, 3, 3 instantes, ¿no? 4 creo, ¿no? A ver, acá el instante, ¿cuánto es? Lo voy a poner con nerito. El instante inicial, ¿cuánto es? ¿Cuánto le hemos dicho? Si no te dicen 0. Este es el instante, ¿cuánto? 10. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Confírmame, por favor. ¿Qué cosa? Vamos a poner más abajo mi gráfico. Ya. Este es el instante 0. Este es el instante 10. ¿Listo? Este es el instante por acá, ¿cuánto? 10 también. No, acá es el instante 20. Y este es el instante 30. ¿Correcto? Hay 3 instantes. ¿Te has dado cuenta? 3 instantes. Confírmame, ¿sí? Hasta los 20 segundos, hasta los 30 segundos. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Algo? ¿Todo bien? Confírmame. En la distancia segunda 20 porque se suman los del segundo, ¿no? Y el primero. Lo que pasa es que acá en el texto te dice, pues, ¿no? Parte acá en este punto y te dice que va a moverse con 2 metros por segundo durante 10 segundos. Entonces, él será el instante 10 segundos. Luego acelera hasta los 20 segundos. Entonces, va a acelerar hasta los 20 segundos. Ese es el instante final. Y luego empieza a desacelerar hasta los 30 segundos. Hasta los 30 segundos. Ahí te está especificando el instante 30 segundos. ¿Ok? Eso es lo que te está diciendo el texto. ¿Está bien? Ya. Listo. Listo. Ya, ahora sí. ¿Cuál sería la gráfica aceleración versus tiempo? Voy a poner mis instantes. Voy a poner mis instantes. Lo pongo acá el instante 0, el instante 10, 20, 30, vamos a poner acá. 10, el instante 20 y el instante 30, ¿correcto? Ahí está. Entonces yo te pregunto, de 0 a 10, ¿aceleró? ¿Mm? ¿Qué me dices? ¿Aceleró o no aceleró? No, no aceleró. No acelera, ¿sí o no? Entonces si no acelera, su gráfica será así, mira, mira, mira. Una línea horizontal justo ahí en el 0.
Ujú. ¿Entiendes? De ahí, ¿qué pasa? Acelera a la derecha. ¿Con cuánto acelera a la derecha? Con más 2. Entonces digamos que acá es más 2. Digamos que acá es más 2. A dos. ¿Hasta dónde acelera? Hasta el instante 20, ¿no? Entonces, ¿su gráfica cómo será? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profesor. Ahora, luego te dice que de 20 a 30, ahora tiene una aceleración negativa. Ah, ya no estará arriba, sino ¿por dónde estará? Por abajo, hasta 30. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto estará? Con menos 2. Entonces, ¿su gráfica cuál será? Una gráfica constante de esta forma, ¿no? Ahí está. Esa es la gráfica aceleración versus tiempo de este movimiento. Coméntame y dime si está todo bien o si hay alguna duda. Muy bien, profesor. Es lo que hemos allá es aceleración resistente, ¿no? Claro, esa es la gráfica aceleración versus tiempo. ¿Ok? Aceleración versus tiempo. Ya, listo. Ahora vamos con velocidad versus tiempo. ¿Correcto? Velocidad versus tiempo. A ver, ¿cómo sería eso? Cambiamos y vamos con la gráfica velocidad versus tiempo. Vamos a ponerlos así. Bueno, no tengo el problema, así que esto lo voy a colocar allá, ¿ya? Esto nada más, esto, hasta acá nada más. Creo que no hay más necesario. Esto tampoco es necesario. Solamente esto nada más. Listo. A ver, dime. En una gráfica velocidad versus tiempo, si es un MRU, como es este caso, ojo, este es un MRU, ¿cómo será nuestra gráfica? Vamos a poner el tramo 1, tramo 1, tramo 2 y tramo 3. ¿Cómo será nuestra gráfica en cada uno de esos tramos? A ver, la velocidad versus tiempo, ojo, pongo los instantes, no te olvides que tienes que poner los instantes. L es 0, vamos a poner acá que sea 10, 3,5, 3,5, vamos a poner que sea 20, 3,5 y vamos a poner que sea 30. Ya, a ver, en 0 y 20, yo pregunto, ¿cuál será su gráfica? Una recta, ¿no? ¿Ah? Una recta. Una recta, horizontal, ¿no? ¿En qué valor? 2, ¿no? 12. Ya, ¿qué te parece si acá le ponemos 2? O más o menos acá será así, ¿no? ¿Sí? Hasta acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Y de ahí a dónde se va a ir, dice. De 2, en el tramo 2, este es tramo 1, en el tramo 2, de 10 a 20 segundos, este es un movimiento en el cual la velocidad aumenta o disminuye. Coméntame. Aumenta en 2. O sea, Entonces la una gráfica, recta para arriba, creciente, claro, debe ser así, ¿no? creciente. Creciente, ¿sí? Ujú, 2. Uy, pero acá me pasé. Por acá. Hasta 20, ¿no? Porque es hasta 20 nomás, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto será por acá? No lo sé, pero vamos a ponerlo por ahí. ¿Qué más le hemos calculado, no? En el instante 20, ¿cuánto es, en este caso, su velocidad? Ahí está bien claro, ¿no? En el instante 20, ¿cuánto nos salió? 22. Nos salió 22.
¿Correcto? Ah, todo esto no te olvides. Ahí está nuestra gráfica, ¿ves? Entonces acá tengo el tramo 1 y el tramo 2. Dime, ¿me confirmas para ir avanzando? Todo bien, ¿no? ¿Sí? Pues discutí por qué no puso otros dos días. ¿Cuál? Cuando el segundo meridiano. Se toma por tramos por. Claro, este es el tramo 1 hasta 10 y de 10 a 20 le he puesto tramo 2. ¿Ya? Su gráfica, pues. Ya. Sí, 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 sí. Ya, ahora de este tramo, me falta colocar ahora el tercer tramo. Pero el tercer tramo, sí o no, que de acá va a ser ahora decreciente, porque en la aceleración va en contra de la velocidad. Entonces su gráfica será más o menos así, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Está bien? Entonces el tramo 3. Menos dos. Ahí ya no. Ahí sí pudiera ver. Sí, ¿Cómo? ¿Está bien? sí, está bien todo. Ahora, a mí lo que más me interesa, aparte de estas dos gráficas, ¿cuál es? ¿Qué me van a pedir? Dije, ¿las leyes de qué? ¿De movimiento de quiénes te dije? De movimiento y de velocidad, ¿sí o no? Voy a aprovechar esta gráfica, ¿correcto? Aprovecho esta gráfica, ¿ya? ¿Cuál es en este caso, la ley de movimiento de la velocidad? Recuerda que se pone V en función del tiempo. ¿Y cuántas tendrá? ¿Cuántas ecuaciones tendrá, Marco? Tendrá 3 ecuaciones, ¿sí? Pero sí. Entonces, que tengo yo la distancia todavía el área, ¿no? O todavía falta. Pero no te piden, pues. Claro, le puedes hallar, pero no te piden. Si quieres, lo hallas con el área, mira, pero no te piden. ¿Me entiendes? Si te pidieran, lo hallas. ¿Ya? Ahora, esta gráfica velocidad versus tiempo, te pregunto, ¿cuánto es al inicio? A ver, profe, ponga los intervalos. Siempre es bueno poner los intervalos, ¿ya? A ver, tengo entre qué valores. Entre 0 y 10. 0 a 10. ¿Cuál es el otro instante? De 10 a 20. 10 a 20. Y el último, Y de 20 a 30. ya está. Todo igual. Mayor igual. Claro, ya está, ya. Sabes, sí sabes, sí sabes, sí sabes, ya está, ya. Sí sabes. Yo como docente me tranquilizo porque cuando el estudiante o la estudiante responde es porque sí sabe, sí conoce. A ver, vamos por acá. Vamos a ordenarlo bonito. Ya. Vamos a hacerle espaciado. Espaciado vamos a hacer. Tengo espacio para hacerle espaciado. Ya está. A ver, dime, entre 0 y 20, entre 0 y 10, perdón, ¿la velocidad cuánto vale? 2. 2. Nada más, ¿sí o no? No hay otro. Es constante. Ya, ahora, recuerda que la ecuación de la velocidad te va a salir así. ¿Ah? Recuerda que la ecuación general es así. Pero esto, ¿cuánto le hemos considerado nosotros? ¿Cuánto le hemos puesto? 0. Entonces, ojo, ojo, 0, pero para el primer intervalo. El instante tenemos. Porque para el segundo, ¿cuánto es el instante inicial? 10. No, 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 para el instante, para el segundo intervalo. Ya, ya, 10. 10, 10. Y para el tercero, ¿cuánto será? 20. 20, 20. Ah, recuerda que estos me representan, yo te dije la semana pasada, los instantes iniciales. Entonces, voy con el segundo. ¿Ah? En el segundo, ¿el instante inicial será 0? No, sí o no. ¿Cuánto es el instante inicial? 10. 10. Entonces voy colocando. ¿Ah? ¿Cuánto es la velocidad inicial para el intervalo de 10 a 20? 22. No, 22, ¿no? 2 Ok. más, ¿quién? 22. Más 2 ¿por qué? Por t menos 10.
¿Se entiende o no? Confírmame si hay alguna duda. Para eso ¿Por qué estamos. 2 y 2? ¿Por qué no 22? No sé. ¿Por qué no 22? Ajá, ¿Dónde? estoy confundiendo con lo del 22. Ah, Eh, no, no, no. Lo que pasa es que acá ya la velocidad varía. La velocidad está cambiando. Entonces, acá usted tiene que poner la ecuación de la velocidad. Y la ecuación de la velocidad es esta de acá. Acuérdate, ¿para el caso de quién? Del MRV. ¿Entiendes? Entonces, según estos datos que te dan, usted tiene que ir poniendo. Por ejemplo, en este tramo 2, fíjate en este tramo 2, ¿quién es la velocidad inicial? O sea, el que empieza en 10, el que empieza en 10. ¿Quién es el que empieza en 10, en el instante 10? ¿No es 2? ¿No es 2 su velocidad inicial? Entonces, por eso le pongo acá 2, ¿ya? Más, ¿quién va acá? La aceleración. ¿Y quién acá es la aceleración en este tramo de 10 a 20? ¿No es 2 más 2? Entonces le pongo más 2. Por acá, el instante en cualquier, esta es la variable, esta siempre tiene que estar, ahí está. Menos, ¿cuál es el instante inicial en este tramo 2? 10, pues, ahí está, 10. Por eso le estoy poniendo eso. ¿Correcto? sí, pensé. Muy bien. Ahora en el tercero, a ver si me has entendido. ¿Quién va primero? Acuérdate, en el tercero, ¿quién es la velocidad inicial? 16, 22, ¿qué sé? Claro, ahí es el 22, pues. Ahí sí es el 22. 2 menos 2 Claro, por T menos 20. ya está, pues. Eso es. ¿Te das cuenta? Eso es. Esa es la gráfica velocidad versus tiempo para el MRV. Coméntame. ¿Hasta ahí todo perfecto? ¿Dudas? No, ¿no? Todo claro, profesor. Ya está. Muy bien. Ahora me dicen que también grafique la posición versus tiempo. ¿Ya? En este caso, de graficar la posición versus tiempo, sí nos va a demorar un poquito, por no decir bastante. A ver, voy a graficar. A ver, posición versus tiempo, ¿correcto? Ya estoy en gráfica posición versus tiempo. Estamos en gráfica posición versus tiempo. A ver, acá te pregunto una fácil. Recuerda que tengo que poner tramos. 0, vamos a poner acá 10, 5, ¿no? 20. Esa gráfica que va a ser la que me enseñó justo ahorita, ¿no? La gráfica que hay hay tangente, teta, esa. Claro, sí, sí, sí. Pero no te preocupes, que solamente las voy a colocar como curvas, nada más. No voy a sacar tangentes ni nada, no te preocupes. No me Solamente pido voy a, por ahora no me pido. por ahora no. Ya, es que ¿sabes lo que te pasa? Te comento. Tú para calcular tangentes en unas curvas necesitas cálculo que es derivada de integrales. No sé si lleva matemática. O sea, cálculo, ¿Ah? o sea, cálculo. Cálculo, ¿no? Sí, Derivadas, sí, yo, derivar, pero no llevo ese tema. Ese tema. ya viendo yo ese tema. Entonces, por ejemplo, yo estoy enseñando a una chica, estoy enseñando ahorita también en la Cayetano, no, perdón, acá está en la UPC, que está estudiando fundamentos de matemática, no sé cómo se llama en el ciclo allá en la PUC. Ah, introducción al cálculo o Es- precálculo. eh, ¿No? Sí, ya, no. introducción. En la UPC lo llaman fundamentos de la matemática superior. Entonces, ahí, por ejemplo, no están viendo, ahí están viendo ecuación cuadrática, sistema de ecuaciones, ¿no? Curvas, funciones, Sí, relaciones. sí, yo estoy en eso. Yo estoy Claro. casi en eso. Entonces, tú necesitas todavía saber derivar e integrar para que puedas hallar tangentes en las curvas, ¿ya? Que te van a enseñar, pero todo a su debido momento, ¿ok? No te preocupes, no va a ser difícil tampoco, ¿eh? Derivar e integrar no es difícil, pero bueno, vamos por partes. ¿Ya? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Ahora solo haré una curva nomás, ¿no? Las ¿Cómo? curvitas. Nomás lo haré en gráfica de
en este gráfico? ¿Qué pasa en este gráfico? ¿Quieres que...? No, nada. Sí, Es que tu micrófono está medio sí, raro. sí, mi micrófono creo que no se escucha muy bien. Hay que comprar un micrófono. Ya bueno. A ver, la primera. Entre 0 y 10. Yo te pregunto, ¿es un MRU? Y en el MRU, si no hablemos de curvas, en el MRU la posición versus tiempo es una lineal, es una recta, ¿sí o no? Ahora, ¿dónde empieza la recta? ¿Dónde dice acá que empieza? ¿En qué posición empieza? Desde dos, En 10, ¿sí o no? Entonces empieza en 10. Vamos a imaginar que acá está 10. ¿Ya? Entonces en T0 se encuentra en esto. De acá vas a trazar una línea recta. ¿Hasta dónde? hasta 10. Tendríamos que calcular, ¿no? ¿Cuánto ha recorrido acá? ¿Cuánto ha recorrido acá? ¿Cuánto ha recorrido en este tramo 2? A ver, vamos por acá, un poquito más abajito. ¿Cuánto ha recorrido acá? Distancia es igual a qué en este tramo de acá. 2 por 10, ¿sí o no? 20, ¿no? Esto sale 20. ¿Correcto? Sí, distancia igual a velocidad por tiempo. Eso. ¿Cómo? Lo que se refiere a distancia es igual a velocidad por tiempo. Eso. Claro, ajá. Distancia, velocidad por tiempo. Y acá, en el MRV, ¿cómo se halla la distancia? ¿Cómo te han enseñado? Tú me dijiste que algo, que sí recordabas, ¿ah? ¿Cuáles son las ecuaciones? ¿Qué ecuación calculas acá? Esto también. ¿Te acuerdas o te ayudo? Confírmame. Te ayudo, ¿ya? En el MRV, la distancia usted lo puede hallar con esto, pues. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y acá, y acá, y acá, y acá, y en este tramo, está bien, ¿no? Distancia, porque es un MRU, es igual velocidad inicial por tiempo, pero ahora como está en contra, ojo, como está en contra de la velocidad, es menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Menos. ¿Correcto? Menos. ¿Ya? Ya, profesor. Listo. Ahora yo te pregunto, reemplacemos, ¿ya? Uy, no me va a alcanzar espacio acá, tendré que ir al otro lado. A ver, ¿cuánto es la distancia acá? A ver, reemplacemos distancia, es igual, a ver, la velocidad inicial, 2 2 por 10. más un medio Medio de 2 por 20. por 10 al cuadrado. El intervalo. Acá en esta formulita tomamos el intervalo, ¿ya? No el instante. Esta es la formulita intervalo, ¿ya? ¿Ya? Estoy aplicando la física del colegio. ¿Cuánto nos sale esto? En esta distancia de acá nos sale 100 más, en este caso 20, No, no, no. 120, ¿no? Eso es lo- Esta es. Y acá, bueno, sería 22 por 2, ¿por cuánto? Por 10, ¿no? Por 10, ¿no? Menos un medio de la aceleración, no le vayas a poner menos, ¿ah? Porque el menos ya lo hemos puesto por acá. Ya. 2 por 10 al cuadrado. Bueno, ya de acá cuánto te va a salir esta distancia, pues si de repente quieres calcularlo, ¿no? A ver, 220 menos 100, 120 también. Correcto, entonces ya tengo las distancias. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya está. Y en la ecuación 1 la distancia es 20 metros, ¿no? ¿Cómo? En la ecuación 1 la distancia es 20, ¿verdad? Entonces, Claro, en el MRU sí la distancia es 20, ¿no? mm, Porque en el MRU, por si quieres también saberlo para que se haga así bien chévere, en el MRU la distancia es velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, para no sentirlo excluido ya, este es 2 por 10 y acá la distancia no va a salir porque es 20. Ya está, ahora sí todos los cálculos bien hechecitos. ¿Ahora sí?
¿Está bien, no? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a graficar, pues. Ahora vamos a graficar esto. Nos alcanzará más abajita esta gráfica, lo hacemos más chato, lo hacemos. A ver. Margot, una consulta. ¿Todo se está viendo claro? ¿Hay algún problema con el sistema? ¿Todo bien? Sí, todo claro, profesor. Avísame porque hay veces. Bueno, ya. Listo. Entonces, ¿cómo graficamos acá? ¿Cómo graficamos? Viendo la teoría acá. Bueno, ahora sí, ¿no? ¿Hasta dónde se fue? De 10 se fue hasta 20. O sea, la gráfica será así, ¿sí? Será creciente porque se va moviendo hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Ajá. Ahí es una recta, ¿no? Ah, no, Claro, bien, es una recta. Cuando es MRU, es una recta. Vamos a colocarlo así, ¿eh? A ver. Ya, yo sé que no va a ayudar el gráfico, pero lo voy a colocar así porque por motivos de gráfico. Entonces el gráfico va a ser así. ¿Cuánto es acá? Ahí es 20. ¿Correcto? Ahí es 20. Ya, a partir de acá ahora. dos sola. Ahora, este es un movimiento en el cual la velocidad está aumentando. ¿Hasta qué punto aumenta? En el instante 10 hasta el instante 20, ¿hasta qué posición aumenta? A ver, yo te pregunto, si este es mi nivel de referencia, si este es mi nivel de referencia, el 0, entonces va a aumentar ¿hasta dónde? A ver, 10 más 20 más 120, ¿correcto? O sea, de esta posición hasta esta posición en el cual llegó, ¿cuánto ha pasado? 150, ¿no? ¿Correcto? Entonces su gráfica será así. No voy a exagerar, lo que pasa es que no puedo hacer porque no ayuda mi gráfica, pero más o menos así. ¿Hasta qué posición? Hasta 150, ¿correcto? Sí, profesor. Ya está. ¿Cómo será tu gráfica? Tu gráfica será así. A ver, un ratito, creo que es este ancho. Sí, ahí está. Así, más o menos así. Así. Mm, Curva. Ya está. Uy, casi ya, no importa. Más o menos, pero es una curva, ¿ok? Es una curva parábola, ¿ya? Es una parábola. Listo. Ya está. Entonces es una curva, ujú. ¿ok? Muy bien. Así será mi gráfica. Entonces va a ir cambiando, ¿ves? Más feo esta gráfica, pero ya bueno. Así más o menos. Ahora, de 20 a 30, ¿hasta qué posición llegó en 30? Sería 150 más 120, 270, ¿correcto? Cero, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué 270. pasó? No sé, tú dime, ¿ah? Tú dime porque lo importante es que tú entiendas, ¿sí? Coméntame. Sí, todo bien. Ya está. Pero ¿cómo será la gráfica ahora? ¿Cómo será la gráfica? Acá viene justamente el inconveniente, ¿no? ¿Cómo es la gráfica? Porque ahora la velocidad está disminuyendo. O sea, ahora está disminuyendo. Entonces, acá justamente es lo que te decía, ¿no? De los gráficos de parábolas y todo eso. Entonces, la gráfica acá sí, eso sí te pido que tú de repente puedas repasar ahí gráficas de movimiento, ¿ok? Porque ahí cuando es negativo, la gráfica ya va a salir así, ¿no? Va a salir así. ¿Ok? Puede salir así o puede salir así. ¿Ok? Hay varias gráficas de movimiento ahí. En este caso, la gráfica va a salir así, mira. Y acá, va a salir así. Mm, Así. ya entendí. ¿Ok?
Así vas a ir. O sea, la velocidad va a ir disminuyendo. Entonces, esta es una gráfica negativa, por ejemplo. ¿Correcto? Es una gráfica negativa. O sea, no es que negativa, sino que la velocidad va disminuyendo y la aceleración más bien sería la negativa. ¿Ya? ¿Dudas ahí? Esta sería la gráfica. Esto sería la gráfica. Ahora, yo sé que de repente tú me puedes decir, profe, pero ¿y cómo me doy cuenta que es hacia el otro lado o hacia el otro? Ya ahí sí tendrías que ver pues el análisis de la gráfica de una cuadrática, ¿no? Cuándo es creciente, cuándo es decreciente, análisis de varias gráficas, ¿ya? ¿Sí? ¿Continúo o tienes alguna pregunta? Puedes preguntar. Sí, sí. Ya está. Bueno, no te tranques tanto, no te tranques tanto porque este en sí es la función de la posición nada más, ¿ok? Pero lo que a ti más te va a servir por ahora es la ecuación de la posición. ¿Quieres que te enseñe estas gráficas o ya entiendes? Coméntame, porque si no te puedo enseñar caso por caso para que puedas también tener una idea. Caso por cuándo va a salir. Sería O si, mejor por caso por caso. Entonces. ah, Unos aparte. Aquí ya terminé el problema, ¿no? todavía falta la ecuación de movimiento. Ay, ay, ay. Pero si quieres, si tienes la intención de repasar paso a paso cómo son las gráficas, porque Sí, si quieres, mal, ¿sí? entonces, Ya. Pero primero, ¿te parece si ponemos las ecuaciones de posición, de movimiento? ¿Ya? mira, Pero eso sí tendrá que ser en otra hoja porque acá no nos alcanza. Entonces vamos a otra hoja a copiar el pedazo. Así son los problemas, ¿ah? Ojo, y eso que es un problema todavía que no es de física, recién estamos acá con introducción a la física. ¿Qué será de física verdadera? Ya, bueno, acá será X en función del tiempo. ¿Cuáles son? ¿Cuántas gráficas habrá también? Habrá tres, ¿sí o no? Habrá tres. Para el intervalo de, en este caso, mayor o igual que 0, menor que 10, para el intervalo de cuánto? igual que Menor que 20. Eso sí tienes que aprender, no es nada complicado. Mayor o igual que 20, menor o igual que 30. Ya. Ojo, ojo con esto, y te voy a decir bien claro acá. Tú en tu examen tienes que poner siempre cuál es tu nivel de referencia. Entonces yo voy a poner acá así, mira, nivel de referencia, profe, ¿cuál le tomó su nivel de referencia? Algunos textos, te comento Margot, inician el movimiento, o sea, toman como su nivel de referencia donde inicia el movimiento, ¿me entiendes? Donde inicia. Entonces, si el movimiento lo toman a partir del 2, nuestra gráfica desciende 10, todo desciende 10, ¿me entiendes? Todo descendería 10, ¿ya? Pero nuestro nivel de referencia, ¿dónde ha sido tomado? En el 0, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, no te preocupes. No vayas a pensar, profe, pero mi amigo va a tomar o mi compañera va a tomar su nivel de referencia acá y yo lo tomo acá, me va a poner 0 a mi profesor. No te tiene por qué poner 0, porque al contrario, si tú estableces en tu gráfica tu nivel de referencia, entonces, normal. Lo único que va a cambiar es tu posición inicial, nada más recuerda, tu posición inicial. Entonces, yo te pregunto, ¿dónde quieres tomar tu nivel de referencia? ¿Donde tú más o menos lo desees o en el 0, donde parte el móvil? ¿Dónde quieres tomar tu nivel de referencia? ¿Acá en el 0 o donde parte el móvil? ¿puedes repetir de nuevo qué significa el nivel de referencia? ¿Cómo dices? No, como que O sea, tu nivel de referencia es de donde tú empiezas a poner tu posición inicial. Por ejemplo, acá tu nivel de referencia fue el 0 de coordenadas, ¿me entiendes? ¿Y cuál es tu posición inicial? 10, ¿sí o no? ya sé. Pero, como te vuelvo a decir, hay algunos textos o inclusive tu profesor mismo puede tomar tu nivel de referencia acá, donde partió el móvil, ¿me entiendes? Donde partió el móvil. Ujú. Entonces, si tú tomas donde partió el móvil tu nivel de referencia,
No va a cambiar nada de las ecuaciones, nada de los valores, ni nada. ¿Sabes cuál es el único que va a cambiar? La posición inicial. Mm, Entonces, acá ya no sería 10. sí, eso, cero. ¿Cuánto sería acá si tomo acá mi nivel de referencia? Cero. 0. Pues. Ah, ya. Y si acá es 0, ¿acá cuánto sería ahora? ¿Mm? 10. Sería 10. ¿Me entiendes? Y así, ¿no? Y así. Y arriba no sería 150, sino ¿cuánto sería? 40. 140. ¿Me entiendes? Acá es 30, ¿ya? No es 20, acá es 30. Porque, ¿sabes por qué es 30 acá? Porque es 20 más cuánto no lo hemos sumado. 10 más cuánto. 10 más 20. ¿Cuánto sería? 30. ¿Ya? Acá es 30. Lo demás está bien, no te preocupes. Acá no habíamos sumado mal. Entonces repito, si tu nivel de referencia es acá, yo te pregunto, ¿cuánto sería esto? Sería 0. Ujú. Este ya no sería 30, sino ¿cuánto sería tu posición inicial para el siguiente tramo? Sería 20, 140 y 260. Yo te pregunto a ti, ¿cómo lo quieres trabajar? ¿Con tu nivel de referencia en el 0 o con tu nivel de referencia donde parte el móvil? Yo te comento algo, los docentes siempre trabajan de donde inicia el móvil, ese es su nivel de referencia. Ya. Entonces, ¿por qué no toman al 10 si en el ejercicio lo dice? ¿Cuál acá? ¿El 10? Ajá, el problema dice inicio Si con. el ejercicio te dice deberías tomarlo, ¿sí o no? Mm, ¿Sí o no? ujú. Deberías tomarlo, pero no, no lo toman. Por eso te digo, si tú quieres lo dejas así, ¿ah? No hay problema. Con 10, con 30, 100, pero ojo, tienes que establecer en tu gráfica, mi nivel de referencia no está empezando acá, sino donde está comenzando, en el 0 del eje X, ¿me entiendes? Ujú. ¿Sabes lo que pasa, Margot? Te comento. La física es un poquito así, también depende de cada autor, te comento. En algunos autores no te dicen, así como el ejercicio, ¿no? Empieza a 10 metros a la derecha del nivel de referencia. Así empieza este problema, ¿correcto? Sí. Pero hay ejercicios que no te dan ese dato. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tú tienes que tomar tu nivel de referencia donde inicia el movimiento. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es recomendable, por mí no hay problema, pero por eso es recomendable que el estudiante tome su gráfica o tome su ley de movimiento a partir de donde inicia su movimiento. Entonces, ¿qué te parece si mejor tomamos a partir de acá? ¿Está bien o no? Ya. Entonces, no te preocupes, lo único que va a pasar es esto, mira, ve. Esto sube. ¿Cuánto sube? Tú misma me dijiste. ¿Cuánto sube? 10, ¿no? O sea, ¿cuánto sería acá? Ahí, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces, Entonces, ¿acá cuánto sería? Acá ya no sería 10, acá sería 0. no, Ahora, no, perdón. ¿Acá cuánto sería? Acá sería, ya no 30, sino ¿cuánto sería? 20. Acá cuánto sería? 140. Y acá sería 260. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Alguna duda o pregunta? 250, no lo borró, ¿no? 250. ¿Cómo? No lo borró ya. Acá es Del 30, del 20. 30. Ah, el 30. ¿Por qué lo borré? No, de la instancia de 30. Claro, 260. claro. Yo Lo lo que pasa borré acá, dime, dime. menos 10 a 260. Claro, acá decía 270, si no me Ah, equivoco, ya, ¿no? ok, ok, Menos 10, 260. Todo le borró ahí. Acá le había puesto 20, ¿te acuerdas? Pero no, era 30 porque desde este punto hasta este punto era 10 más 20, era 30. Por eso es que le había puesto 20, pero luego lo cambié a 30 y lo menos 10, ¿cuánto sería ahora? Sería 20, ¿me entiendes? O sea, le había puesto 20. ¿Ya? ¿Sí? ya. Sí, ya. Ya. Entonces, como estamos empezando de acá, del cero, donde inicia tu movimiento, ya no acá ya acá no, ya no lo estamos tomando, sino donde inicia tu movimiento lo borro. Entonces, mi ecuación de posición será, acá ya no estamos tomando, repito, lo estamos tomando, profe, ahora acá nuestro nivel de referencia es acá, ahí estamos tomando, ¿ya? Pero entonces el tiempo ya no es de cero.
No, eso sí, todo sigue igual, todo sigue igual. Lo único que está cambiando aquí en este dije, tu posición inicial. Ya no sería 10, ya no sería 10, sino ¿cuánto sería la posición inicial? La posición inicial sería, ya no hay pues, sería simplemente, si este es tu nivel de referencia, ¿cuánto sería tu posición inicial? Cero. Sería 0, porque este es tu 0, pues. Este es tu 0 ahora. Ya acá ya no está, ya olvídate de Sin esto. ningún adelanto que digamos. Claro, nada que me adelanté, de acá empezó a moverse, olvídate del 10, ¿no? Acá también, olvídate de este 0, olvídate de este 10. O sea, ¿por qué? Porque lo están tomando desde que inició tu movimiento, desde ahí, ¿ya? Y por lo que di una chequeada rápida a tus problemas, siempre hace eso, siempre toma a partir de donde inicia el movimiento, ¿te parece? ¿Ya? Entonces de ahí empieza tu cero, ¿correcto? ¿O hay alguna duda? Todo claro. Ya está. Ahora, a menos que te diga, ¿no? Tome como punto de referencia el cero de coordenadas, ya esa es otra cosa, ¿ok? Bueno, afecta en nada, no tomado el 10, ¿no? ¿Cómo? Ya no tomo al 10 ya. No afecta en nada. No, no afecta en nada. Es que cuando tú cambias niveles de referencia, por eso es importante tú poner tu nivel de referencia, ¿ya? Es importante. Eso sí tienes que indicar. Si tomas un examen, por ejemplo, tú tienes que indicar tu nivel de referencia. Por eso es que acá yo estoy cambiando, pues. Yo estoy cambiando y te estoy diciendo que el nivel de referencia ahora es de donde parte. Entonces ahora tu posición inicial, si parte acá, ¿cuánto es tu posición inicial? Tu posición inicial sería ¿cuánto? Cero. Sería 0, pues. ¿No ves que desde ahí estás empezando? Ahí es tu sistema de referencia, ¿ya? Ujú. ¿Correcto? Ya. No te tranques, no te tranques, no cambien nada. O sea, acá sería tu cero, acá sería tu cero, acá sería tu cero. Lo demás no cambia, no cambia la gráfica de la aceleración, no cambia la gráfica de la velocidad. Es más, la ecuación de la gráfica de la posición estaba bien, solo que le hemos corrido 10. Salvo ese detalle que acá no le habíamos puesto 20, pero era 30, pero de ahí todo estaba bien. Ok, todo está bien, todo está bien. Entonces, ¿cuál será acá entonces? Yo te pregunto, en XT, entre 0 y 10. ¿Cuánto será la posición? ¿Cuál será la gráfica o la ecuación de posición? Si es un MRU, yo te pregunto, ¿cuál es la ley de movimiento del MRU? ¿No era esta? Posición. ¿Sí o no? Ajá. Pero esta, ¿cuánto le hemos considerado? Cero. Cero. O sea, ¿qué me queda nada más? B por T. Velocidad 20. No, no, no. No me calcule. Recuerda que esta es la variable, ¿ah? No lo reemplaces. Simplemente queda 2 por T, porque T es la variable. Está variando. Ya. ¿Entiendes? Ahí está. Y para el MRV, ¿cuál es la ecuación de Esa posición? T es como T final, ¿no? Instante final Ah, de instante inicial, ¿no? claro, A claro. veces me equivoco y me mareo de cuando. No, no te preocupes. Es que siempre es esto menos el instante inicial. Pero ¿cuánto hemos considerado el instante inicial? Cero. Porque siempre consideran los libros. No siempre debe ser así, no siempre. Pero bueno, siempre lo consideran así. En el tercer tramo, en el instante 20, en el instante inicial 20, recuerda que este es mi instante inicial. 140 Claro, sí. más 22, ¿no? Más 22. ¿22 qué? Por T menos 20 Claro, pues porque ese es tu instante inicial. más un medio. No, menos. Menos, ¿no? Porque está negativo ya. Menos un medio de 2. ¿Qué te parece si solamente le borramos ya? Ujú. ¿No? Porque me sale un medio de 2. ¿Y No, qué se pasa va, con esto? se va. T Sería, menos 30 claro, y T menos cuadrado. 30. No. T menos instante inicial. ¿El instante inicial quién es? Ujú. 20. Recuerda que estos son mis instantes iniciales. ¿Ya? O sea, acá también, ¿no? Recuerda que el instante inicial o la posición inicial es de donde se toma su tramo, de donde empieza su tramo, ¿ya? Porque este es tu nivel de referencia, pues. Ya. ¿Correcto? Son cuatro, ¿Cómo? son cuatro instancias, digamos, ¿no? Cuatro velocidades. 4 no, son 3 nada más. 3 ecuaciones. 1, 2, 3.
¿Y dónde? ¿Por qué yo no tomo 30? ¿Ah? 30, instancia 3. Acá, ¿el 30? No, 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 no va, pues, no va, no va. Esto lo puse porque el dato te dice que va hasta 30. No influye en nada, ¿entiendes? No influye en nada. Ahora, si quieres, acá pues le tomas más tiempo, ¿no? Pero no influye en nada. Hasta 30 nada más le hemos puesto. Igual en la ecuación no influye en nada el límite. Entonces, repito, ¿ya? Para el primer caso que hemos puesto, velocidad por tiempo, ¿correcto? V por T. Para el segundo, tu posición inicial, ¿cuánto vale? 20 más la velocidad por el instante final menos instante inicial, esta es la velocidad inicial, más un medio de la aceleración, se va con 2 y te queda instante final menos 10, que es el instante inicial al cuadrado. Y para el otro lo mismo, solo que cuánto es la posición inicial desde el nivel de referencia de donde hemos tomado, sería 20 más 120. ¿Cuánto sería? 140. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí todo bien o hay alguna duda? Todo bien. Ya está. Muy bien, Margot, nos hemos pasado un tiempito, espero que no te incomodes. Hay algunos de mis estudiantes se incomodan porque me pasó tiempo. Espero que no te incomodes. Así ¿Ya? no termina, ¿no? Así ¿Ah? no hasta el ejercicio. ¿Cómo? Hasta ahí nos van a pedir, me parece. Esto te piden todo ya. Hay movimiento y velocidad, ese es el último. Ah, ya hemos hecho toda la primera pregunta. ¿Ok? Sí, quiero hacer un pequeño duda. ¿Me podría volver a repetir por qué era MRU? Es por el dato, ¿no? Que no ¿Cuál, me cuál? dice que hay una aceleración como los demás, ¿no? El MRU de la aceleración es igual a 0. Allá, acá en el caso acá, ¿Me lo puedo repetir? Disculpe, sí, no. ¿por qué cero? Sí, por el dato que ya no me dice que hay una aceleración como los demás, me dice que es 2 y el otro menos 2 se acelera. ¿Es por No, eso? lo que pasa es, claro, además te dicen este dato, mira. Bueno, un móvil parte desde un punto a 10 metros a la derecha en punto de referencia a velocidad constante de 2 metros por segundo durante 10 segundos. Cuando a ti te digan velocidad constante, Ya. eso es igual a decir aceleración cero. Mm, ¿Ya? Velocidad constante, porque la velocidad no varía, la aceleración te hace variar. Como no varía la velocidad es constante. Por eso es que te estamos poniendo acá y ese es MRU. ¿Ya? ya. Eso es lo más. Listo, Margot. Ahí no vamos a quedar. Nos vemos el día sábado.